confinamiento de cargas. A ver, cuando nosotros generamos de alguna forma una carga positiva y negativa separada físicamente una de otra, que ¿cómo lo podemos hacer? Por excitación térmica de un semiconductor. Por ejemplo, silicio, si yo lo caliento, empiezan a formarse electrones móviles en la banda de conducción, huecos móviles en la banda de valencia. Entonces uno tiene movilidad de carga dentro de determinada cantidad de conductores intrínsecos que se llaman, dentro de ese cristal de silicio. Cuando el cristal es grande, lo mismo ocurre en el selenero de cadmio, cuando el cristal es grande, esas cargas se separan, van de un lado para el otro, se neutralizan, vuelven a encontrarse y tienen libertad de movimiento. Ahora, cuando están confinadas en una región muy pequeña del espacio, ahí empieza a aparecer, justamente por ese confinamiento en la región del espacio de esas cargas separadas, empiezan a aparecer estas propiedades particulares. Acá arriba hay una foto de emisión fluorescente. Básicamente es que el material emite luz con determinada longitud de onda, emite fotones con determinada longitud de onda cuando es irradiado con luz ultravioleta. Bueno, fíjense acá lo que tenemos son tubitos con dispersiones de nanopartículas de seleniuro de cadmio, que varían desde 10 nanómetros para las que son rojas a 1 nanómetro para las que son azules. Fíjense toda la gama de colores de luz emitida que podemos tener de este material, por el solo hecho de cambiar el tamaño desde 10 nanómetros hasta 1 nanómetro. Por debajo de 10 nanómetros recién empezamos a ver esta diferenciación en las propiedades ópticas. Si yo tuviera estos tubitos con partículas dispersas de seleniuro de cadmio que tuvieran entre 100 nanómetros y 10 nanómetros, todos serían rojos, porque no estoy en una región en la cual tenga diferenciación en las propiedades de ese material por hacerlo pequeño. Entonces, fíjense que acá a la izquierda, en este tubito, lo que tengo son cristales grandes. Es un polvo de seleniuro de cadmio, que es el material con el cual preparamos estos puntos cuánticos. Bueno, es rojo, igual de rojo como es una solución que emite luz con partículas de 10 nanómetros. Como esta dispersión que tenemos acá en azul, que se ven en los tubitos en azul, que emiten luz azul, son partículas que tienen alrededor de 200 átomos. Parece difícil de lograr, sin embargo, la síntesis las hacemos en el laboratorio, son sencillas, después les puedo mostrar un video de cómo son esas síntesis, y uno puede controlar muy bien el tamaño de estas partículas. Son nanocristales monocristalinos. ¿Por qué monocristales? Es muy importante eso. A ver, estas propiedades se manifiestan siempre y cuando nosotros tengamos cristales donde cada cristal de 10 nanómetros, de 5 nanómetros o de 1 nanómetro, cada uno de ellos es monocristalino. O sea, no hay defectos en la red. Mientras más defectos haya en esa red cristalina, peor van a ser esas propiedades y peor va a ser la manifestación de esas propiedades diferenciadas. Acá lo que tenemos en esta imagen del centro es una microscopía electrónica de transmisión de ultra alta resolución de una nanopartícula de seleniuro de cadmio de 5 nanómetros de diámetro. Es lo suficientemente pequeño como para que ahora los electrones que se pueden mover en este cristal están confinados a moverse dentro de esa caja. Estas son muestras que preparamos nosotros en el laboratorio, son dispersiones de seleniuro de cadmio que tienen distinta coloración. ¿Por qué tienen distinta coloración? Porque absorben fotones que tienen distinta energía, distinta longitud de onda, distinta frecuencia. Acá lo que mostramos son espectros de absorción de estas dispersiones de seleniuro de cadmio, que se las ve a todas rojizas, pero en verdad esta es media amarillenta, esta es más roja. Hacia la derecha aumenta el tamaño de los cristales. Y fíjense que, bueno, nosotros podemos por algún método indirecto determinar el tamaño de los cristales dispersos adentro de esta solución, y tenemos cristales de 2,5 nanómetros para el espectro de absorción negro y de 3,2 nanómetros en el otro extremo para el espectro de absorción color magenta. Lo que quiero notar acá es cómo cambia el espectro de absorción. Fíjense que acá tenemos, si bien la forma es similar, el pico de absorción para los cristales más pequeños está antes de 500 nanómetros. Y el pico de absorción para el de 3,2 nanómetros está a casi 550, 560 nanómetros el pico. Se corrió
más de 50 nanómetros, lo cual es un montón espectralmente y en energía es un montón para esos fotones que van desde 500 a 550 nanómetros. ¿Por qué cambia la energía? Fíjense que a medida que más chiquito es el cristal, más baja es la longitud de onda de absorción. Eso es mayor energía de absorción. Eso es equivalente a lo que veíamos antes. Más chiquito es el cristal, más grande es el bandgap. Entonces es más grande la energía del fotón que puede ser absorbido para promover un electrón. Se excita ese electrón a cualquier nivel de energía alto. Pensemos que esto es una banda, la banda de conducción. Pensemos que esto es una banda, la banda de valencia. Ese electrón relaja y ahora se emite siempre la fluorescencia, o sea, la emisión de luz por parte del material, siempre ocurre desde acá, desde la parte más baja de la banda de conducción hacia la banda de valencia. Entonces, el pico de absorción no corresponde al bandgap, pero el pico de emisión está muy cerca del bandgap. Lo que les muestro acá a la derecha es una foto de estos mismos tubitos que están a la izquierda con las dispersiones de selenio de cambio, pero ahora cuando son irradiados con luz ultravioleta, donde vemos que los más pequeños emiten en el verde, los más grandes emiten en el rojo. Y fíjense cómo depende el pico de emisión de luz emitida por el material con el tamaño. Son las mismas muestras. Otra vez, pero acá es más importante, las más pequeñas emiten alrededor de 520 nanómetros, las más grandes alrededor de 570, 580 nanómetros. ¿Por qué la ventaja de los puntos cuánticos? Porque ahora yo cambiando el tamaño de los puntos cuánticos, puedo hacer que ese material absorba en distintas regiones del espectro visible de radiación. Y la luz del sol que nosotros queremos aprovechar para generar energía eléctrica con una celda solar es principalmente radiación visible. Entonces, modificando el tamaño, de los puntos cuánticos, uno puede aprovechar mejor o peor las distintas zonas de emisión de radiación que nos llega del sol. A ver, esto que está acá son varias opciones, pero más o menos la curva corresponde a la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra. Y bueno, una celda solar de este tipo está construida, no voy a entrar en detalles, con nanotubos de dióxido de titanio, son tubitos de dióxido de titanio muy ordenados. Lo que hacemos es rellenar esos tubos de alguna forma o cubrir las paredes de esos tubos con puntos cuánticos. ¿Por qué? Porque esos puntos cuánticos pueden absorber la región visible del espectro solar. Pueden absorber la región visible del espectro solar y ese electrón que fue promovido en el punto cuántico a un estado excitado, a una banda de conducción, puedo aprovechar la energía de ese electrón y sacarla fuera de mi sistema, y eso es corriente eléctrica. O sea, lo que hicimos fue transformar energía solar, fotones que vienen del sol, en energía de electrones que se van transportando por el material. Entonces, básicamente es la aplicación directa o el tema directo que nosotros trabajamos en el laboratorio, pero bueno, debo decir que no es la única aplicación de estos nanocristales semiconductores, sino que tienen aplicaciones en una gran diversidad de temas o de proyectos. A ver, ya tenemos televisores. Samsung ha empezado la comercialización hace unos 5 o 6 años de televisores basados en puntos cuánticos, basados en la emisión que les mostraba recién, basados en esta emisión de luz de esos puntos cuánticos. Se pueden fabricar diodos emisores de luz que tienen una calidad en el color y una intensidad en el color superadora a lo que es un diodo común de estado sólido. En este caso, se cita ¿cómo se cita al punto cuántico? ¿También es por luz o por electricidad? No, es otro mecanismo distinto en el cual hay excitación eléctrica, en algunos casos, para que se fabrica un LED emisor de luz basado en puntos cuánticos. Pero también se usan a veces pequeños LED que emiten en el ultravioleta y entonces excitan al punto cuántico y el punto cuántico emite en el visible después. Otra aplicación muy interesante, publicada, pero es a nivel de laboratorio, es que todos estos puntos cuánticos
si uno maneja bien la química superficial de estos puntos cuánticos, uno los puede modificar de manera tal de que esos puntos cuánticos se absorben específicamente o se pegan específicamente o con mayor intensidad a zonas donde hay cánceres, donde hay células cancerosas. O sea, hay particularidades de las células cancerosas que las hacen distintas de células comunes, y eso permite que estos puntos cuánticos se puedan preferencialmente adherir a esas zonas. Muy incipientemente estamos empezando a trabajar en desarrollar sensores fotoelectroquímicos, o sea, esa fotocorriente o esa corriente que se puede generar por esos puntos cuánticos adherido a un dióxido de titanio y un electrodo, o sea, esa celda solar, la fotocorriente que genera esa celda solar depende de ciertas especies que están en solución, en contacto con estos materiales nanoestructurados. Recuerden lo que dijimos al principio, cualquier modificación de la superficie de estas partículas tiene una notable influencia en las propiedades de la nanopartícula. Entonces, una partícula que genera determinada fotocorriente cuando la iluminamos con luz, si modifico la superficie, esa cantidad de fotocorriente que genera podrá ser mayor o menor, pero va a ser muy sensible a esa modificación de la superficie, la fotocorriente que generemos. Entonces, bueno, se puede utilizar esos mecanismos de transducción que se llaman, esa modificación de la fotocorriente por las propiedades superficiales de la partícula para fabricar un sensor o un biosensor. Entonces, bueno, básicamente eso es el panorama principal que les podía contar acerca de los puntos cuánticos de semiconductores binarios. Sí, una última cosa. Me mandaste un videíto de cómo, creo que era de una síntesis de quantum, ¿no? A ver, simplemente es una síntesis mediante precursores organometálicos. Lo que hacemos es, tenemos un reactor con un precursor de cadmio, por ejemplo, a alta temperatura, 300 grados, y con la jeringa lo que hicimos fue inyectar un precursor organometálico de selenio a temperatura ambiente. Cuando se encuentran esos dos reactantes, hay un cambio súbito de temperatura y una reacción súbita entre el precursor de cadmio y el precursor de selenio, que da origen a pequeñas partículas muy pequeñas de selenio de cadmio, que con el tiempo, como estamos a una temperatura a la cual se descomponen esos precursores organometálicos, con el tiempo esas pequeñas partículas van creciendo, con lo cual uno, dependiendo del tiempo de reacción, podemos sacar fracciones y parar la reacción, porque enfriamos y para la reacción, y simplemente obtenemos esta dispersión ya en fase orgánica. Normalmente después de este proceso de síntesis, lo que uno obtiene es una solución muy hidrofóbica con todos los puntos cuánticos dispersos en ese solvente hidrofóbico. El solvente que usamos de síntesis se llama octadeceno, un solvente muy hidrofóbico, no acomplejante, y el selenio se introduce en el reactor como un complejo de trioctilfosfina. La trioctilfosfina es un fósforo que tiene 3 octilos alrededor, también hidrocarburos alifáticos enlazados a ese fósforo. O sea, son todas, es un método de síntesis basado en estos precursores organometálicos hidrofóbicos. Por eso es que después terminamos con puntos cuánticos hidrofóbicos. De todos modos, no necesariamente siempre van a estar en medios muy hidrofóbicos. Uno puede ahora intercambiar esos ligandos. A ver, uno puede poner estos puntos cuánticos en un medio en el cual haya muchos ligandos hidrofílicos, y progresivamente los ligandos hidrofóbicos se van a intercambiar por los hidrofílicos, y en algún momento vamos a terminar teniendo puntos cuánticos que son solubles en agua. Voy a un extremo. El selenio de cadmio, si yo lo disuelvo en agua con un ligando, con una coraza hidrofílica, me dura 2 días. Y después desaparece porque se oxida. Hay otros que no. Hay materiales como sulfuro de plomo, que son mucho más estables. Y lo que se puede hacer estructuras tipo core shell, que se llaman, donde uno tiene el corazón del punto cuántico, selenio de cadmio, por ejemplo, y recubrimos el punto cuántico con una película de sulfuro de zinc, que es un semiconductor que tiene un bandgap enorme
y es muy estable. Y tiene un parámetro de red muy parecido al corazón de selenio de cadmio. Entonces se forma como una película, tipo una cascarita, alrededor del corazón de sulfuro de cadmio, de selenio de cadmio, que lo protege. Para las celdas solares no sirve. ¿Por qué? Porque ahora yo le puse esa cáscara de un material aislante y ahora todos los electrones que se pueden generar por absorción de luz dentro del cristal se quedan en el cristal y nunca pueden pasar, nunca los puedo sacar del cristal. Nunca puedo generar corriente eléctrica porque nunca, no soy capaz de sacar los electrones de ese nanocristal. Una última pregunta. ¿Cómo se te puede contactar? ¿Cómo se me puede contactar? Bueno, a la facultad. Yo soy profesor en la facultad, soy investigador en la facultad. Mi correo electrónico creo que estaba en una diapositiva, pero no llegué hasta esa diapositiva. Ahí la pongo, no te preocupes. Bueno, ponemos mi correo electrónico, me pueden contactar por correo electrónico principalmente o directamente, personalmente, en el subsuelo del Departamento de Físico-Química en la oficina S07. Bueno, y si no, cualquier comentario que tengan lo pueden dejar aquí en comentarios del video y te lo hacemos llegar. Y si quieren, un día nos juntamos a conversar con tus alumnos, no tengo problema. Dale. Bueno, muchas gracias de nuevo. Saludos a todos ellos. Es siempre un tiempo de preparación y la verdad es que el tiempo que te he robado ha sido bastante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Ricky. Nos estamos viendo. Un abrazo.